Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, bien, usted, ¿no? Hola, maestro, buenos días. ¿Alguien tiene la mano levantada? Eduardo, ¿fue por error o me quieres decir algo? Ah, fue por error, maestra, disculpe. No te preocupes. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo. Si no recuerdo mal, estábamos con donde la función GDS es, bueno, tenemos un controlador integral K sobre S y una función de primer orden 8 sobre S más 2. Entonces, los requerimientos para el diseño del compensador, un compensador de adelanto, es conseguir un sobrepaso del 15%, un tiempo de asentamiento de 2 segundos, y un valor deseado de 1. Entonces comenzamos con los pasos del procedimiento. El primero es calcular la frecuencia de ancho de banda a partir de los requerimientos. De lo primero que hicimos fue calcular el amortiguamiento. El amortiguamiento lo calculamos a partir de el sobrepaso máximo. Pues el amortiguamiento, ¿de cuánto nos había quedado? De 0.59. 0.5169. 51.69. Sí. Sí, ok. Y con ese valor de amortiguamiento, entonces ahora sí calculamos la frecuencia de ancho de banda, que depende del amortiguamiento y del tiempo de asentamiento. Pues, la frecuencia de ancho de banda, ¿de cuánto nos quedó? No se va. 4.8457. 84.57. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces nos quedó esa frecuencia de ancho de banda. Entonces en esta frecuencia ya tenemos reflejados todos los requerimientos en cuanto a la parte transitoria, que es el sobrepaso y el tiempo de asentamiento. ¿Sí? Entonces, ahí ya están ambos requerimientos. El sobrepaso, que se utiliza para el amortiguamiento, y con el amortiguamiento y el tiempo de asentamiento, la frecuencia. ¿A mí se le olvidó su micro? Y luego el segundo paso es calcular el margen de fase deseado, también a partir de estos requerimientos. Pues el margen de fase que nosotros deseamos nos dice directamente el sobrepaso que nosotros vamos a tener en la respuesta en el tiempo.
el margen de fase que se calculó a partir del amortiguamiento que se calcula a partir del el sobrepaso, ¿de cuánto era? De 53.1694. 53.1694. Sí. Ok. Ok, entonces este margen sí, nos dice directamente el sobrepaso que nosotros queremos observar en la respuesta. Y después calculamos la ganancia para el controlador integral. Será el tercer paso. Entonces fijamos una KV y a partir de la KV que está relacionada con la velocidad que va a tener la respuesta en el tiempo, calculamos la ganancia. ¿De cuánto quedó la ganancia del controlador? La ganancia KI. De 1. Una ganancia unitaria. Y después, el cuarto paso es dibujar el diagrama de Bode. Entonces vamos a dibujar el diagrama de Bode de la función GDS. Como no nos dan la información del lazo de realimentación, entonces consideramos que no tenemos nada más, que los otros bloques que podríamos tener en el sistema tienen una ganancia unitaria. Entonces consideramos solo la GDS y tomamos el valor KI que se calcula. Entonces lo que vamos a graficar es el diagrama de Bode de KI por 8, que sería simplemente 8, sobre S cuadrada más 2S. Bien, entonces abrimos MATLAB y dibujamos ese diagrama de Bode. Entonces la función nos quedó la función de transferencia. En el numerador solo tenemos 8 y en el denominador es S cuadrada más 2S. Entonces es 1 para S cuadrada, 2S y 0 para el término independiente. Entonces esa es la función y graficamos su diagrama de Bode.
¿Sí? Entonces, eso es el cuarto paso. Y luego, el paso 5 nos dice que encontremos la frecuencia de ancho de banda, la omega B, que nosotros calculamos en el primer paso. ¿Sí? Entonces, la localizamos en el diagrama de Bode y medimos lo que nos indica esta frecuencia de ancho de banda. Esta frecuencia, habíamos dicho, para lazo cerrado son 3 decibeles abajo, para lazo abierto son 7 decibeles abajo. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos la frecuencia, lo que vamos a hacer es el proceso inverso. En lugar de movernos 7 decibeles abajo para encontrar esta frecuencia, lo que hacemos es movernos esos 7 decibeles, pero hacia arriba. ¿Sí? Déjenme, si aquí tengo. ¿Sí? No se ve la presentación. Bueno, yo no la estoy viendo, no sé si mis compañeros sí. Es que tiene dos perfiles, métete al otro. Ok, perdón. ¿No se ve o sí se ve? Sí se ve, maestra. Sí. Sí, sí. Ya, maestra, gracias. Ok. Maestra, disculpe. ¿Podría explicar un poquito lo de los 7 decibeles? No lo entendí. Ajá, es lo que me venía esta imagen. Ok, entonces habíamos dicho que ¿sí se alcanza a ver bien? Y teníamos nuestro diagrama de Bode, que es este de aquí, ¿no? Entonces, de los dos datos más importantes para el diseño, pues es este valor de sobrepaso máximo en el diagrama de Bode, el sobrepaso en Bode, que es el valor donde tenemos el pico más alto, y la frecuencia donde tenemos ese pico, ¿no? El segundo dato importante es la frecuencia de ancho de banda. La frecuencia de ancho de banda se mide a partir de donde tengamos 0 en la gráfica de magnitud, bajando 7 decibeles. Entonces, en menos 7 bajando 7 decibeles, nosotros vamos a encontrar la frecuencia de ancho de banda. Entonces, lo que vamos a hacer es el proceso inverso. Nosotros ya tenemos la frecuencia, ya tenemos esta frecuencia, lo que vamos a hacer es subir en la gráfica los 7 decibeles que se supone que bajamos para encontrar esta frecuencia. Entonces, nuevamente, esto ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es subir esos 7 decibeles para encontrar en dónde tendríamos el 0. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos esta frecuencia. Como sabemos que esta frecuencia se mide bajando 7 decibeles, ¿sí? O en menos 7 decibeles, en lazo abierto, entonces lo que vamos a hacer es, ya tenemos la frecuencia, subimos esos 7 decibeles y vemos en qué frecuencia nos quedamos. ¿Sí? Entonces, en la gráfica, buscamos la frecuencia que habíamos calculado, ¿de cuánto era? De 4.84. Sí. Okay, entonces nos ubicamos en la gráfica de magnitud, buscamos esos 4.84 en frecuencia. Recordemos, es una frecuencia, es la frecuencia de ancho de banda. Sí, más o menos ahí está, son 4.84. ¿Sí? Y ahí tenemos una magnitud de menos 10. Entonces, habíamos dicho, la frecuencia de ancho de banda se mide a partir del 0, bajando 7 decibeles. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es subir 7 decibeles. ¿Sí? Porque ya tenemos esta frecuencia, ahora hay que buscar el 0, a partir de donde mediríamos el ancho de banda. Entonces, son menos 10 decibeles, y si subimos 7, debemos de llegar a menos 3.
Más o menos es por ahí, menos 3.03. Es lo más que me acerqué. ¿Sí? Entonces, nuevamente ubicamos la frecuencia 4.84 que salió del cálculo. Vemos qué magnitud tenemos y subimos 7 decibeles. ¿Sí? Entonces encontramos esta nueva magnitud de menos 3. Lo que queremos es que aquí en esta frecuencia que ubicamos ahorita, ahí tengamos 0. El compensador que le vamos a agregar es para que aquí, en lugar de tener esta magnitud de menos 3, tengamos un 0. Y entonces el 0, bajamos 7 decibeles, ahí va a ser la de ancho de banda, que es la que ya tenemos. Entonces queremos que en esta frecuencia, que nos quedó magnitud de menos 3, que es 3.08, nos quede con el compensador el 0. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia es la que nosotros queremos para hacer. Esta frecuencia va a ser la que consideremos para el diseño. ¿Sí? 3.08. Entonces, esta es la frecuencia de diseño. ¿Sí? Los 3.08. Y al siguiente paso lo que nos dice es que midamos el margen de fase en esta frecuencia. ¿Y qué margen vamos a tener si el 0 lo ubicamos aquí en 3.08? ¿Sí? Entonces nos regresamos a la gráfica, medimos el margen en esta frecuencia. Dice 3.07. Vemos el ángulo que tenemos, menos 147. Entonces, ¿de cuánto nos queda el margen? ¿De cuánto sería el margen? Disculpe, maestra, ¿cuánto es la fase? Me queda menos 147. ¿De 33 entonces? Aquí de 33. ¿Sí? Entonces, recordemos, el diseño se hace para modificar este margen que nosotros tengamos en el sistema ya con el compensador. El margen del sistema compensado nos va a dar el comportamiento transitorio del sistema. Entonces, todas las características que nosotros tomamos en cuenta es para encontrar un margen determinado, ¿no? Que es el que calculamos en el segundo paso. En lugar de tener este margen, que ahorita es en este cálculo de 33, y en lugar del que tenemos realmente, si nosotros medimos aquí un 0 y vemos acá la diferencia, lo que nosotros queremos es tener 53.17 casi. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es mover el margen, el que sea que tengamos en la figura, para tener un margen al final de 53.17. Entonces, para eso necesitamos ubicar en qué frecuencia vamos a tener el cruce con 0 en la magnitud. Entonces, eso lo hacemos con la frecuencia de ancho de banda, que es una frecuencia que sabemos que se mide a partir de 0, 7 decibeles abajo o en menos 7 decibeles, ¿sí? Y ahí medimos la frecuencia de ancho de banda. Nosotros ya tenemos la frecuencia de ancho de banda, la que deseamos para tener las características que nosotros queremos. La ubicamos, vemos qué magnitud tenemos, son menos 10 decibeles. No nos hace falta mucho, hay que subir 7 decibeles, llegamos a menos 3, y entonces en esta frecuencia que tenemos de 3.08, queremos tener 0 decibeles. Queremos que aquí se le cruce con 0 y aquí medir el ancho, el margen de fase.
¿Sí? Entonces, esta es la frecuencia de diseño 3.08 y aquí medimos la fase y el margen que tendríamos aquí. ¿Sí? Entonces, con esos datos terminamos el diseño. Entonces, estas son las únicas mediciones que tenemos que hacer en el diagrama de Bode. Entonces, si volvemos a los cálculos, bueno, de cómo se miden estos puntos, estas frecuencias y el margen, no hay duda. ¿No? Para el margen lo explicó la clase pasada, ¿verdad? ¿Perdón? Para sacar el margen lo explicó la clase pasada, ¿verdad? ¿El margen en la gráfica o para calcularlo? No, para la gráfica. Lo explicamos hace muchas clases. Cuando terminamos de ver Nyquist, cuando vimos cómo verificar estabilidad, hablamos de los dos márgenes, el margen de ganancia y el margen de fase. ¿No te acuerdas? No, creo que podría explicarlo de nuevo, así rápido. Ok. ¿Alguien se acuerda cómo se verifica el margen de ganancia? Si era midiendo hacia 180, ¿no? Y buscábamos el cruce con menos 180. En este caso no lo tenemos, ¿no? Entonces buscamos el cruce con menos 180 y vemos en esa misma frecuencia, suponiendo que sea aquí, en esa misma frecuencia nos vamos y la diferencia con 0 es el margen, ¿no? Dependiendo de si estamos abajo de 0 es un margen positivo, si está arriba de 0 es un margen negativo. En este caso, como esta curva se ve que no va a tocar menos 180, pues tiene un margen que llega a infinito, ¿no? Podemos aproximarlo y decir, no sé, que a lo mejor aquí, en esta frecuencia tiene menos 180. La realidad es que no, pero ya nos da una idea de cómo es el margen, ¿no? Que tiene un valor grande y es un margen positivo. En realidad aquí es un comportamiento asintótico y nunca va a tomar menos 180 grados. Entonces el margen, que es la diferencia de esta curva con 0, te va a volver también infinito. Entonces nos ubicamos en menos 180 grados, vemos en qué frecuencia, nos vamos a esa frecuencia a la gráfica de magnitud y vemos la diferencia con 0. Esa diferencia es el margen. El margen de fase, nos vamos a la gráfica de magnitud, buscamos el cruce con 0. ¿Sí? Entonces buscamos una magnitud muy cercana a 0. En este caso, bueno, la otra no la medí porque no sé, como no tenemos el cruce con menos 180, no la podemos medir muy bien. Pero el margen de fase sí. Para el margen de fase nos vamos a la gráfica de magnitud, buscamos el 0 y vemos en qué frecuencia lo tenemos. Entonces el 0 lo tenemos en la frecuencia 2.49. Entonces nos vamos a la gráfica de fase, buscamos esta misma frecuencia 2.49. Más o menos ahí. Y vemos qué fase tenemos. ¿Sí? Entonces la diferencia de esta fase, de este ángulo, con menos 180 es el margen de fase. Si es entre ángulos negativos, ¿sí? Aunque esto nos dé una diferencia con un ángulo negativo al final, ¿sí? Este margen, por medirse arriba de los menos 180, por ser a partir de un ángulo menor, más bien mayor a menos 180 o mayor en magnitud que los 180, entonces
menor en magnitud que los 180, entonces este es un margen positivo. Si es un ángulo mayor en magnitud que los menos 180, ¿sí? Si estuviera el ángulo por acá abajo, entonces es un margen negativo, ¿no? Entonces, siempre que el ángulo nos quede arriba de menos 180, va a ser un margen positivo. ¿Sí? Y se mide así, buscamos 0 en la magnitud, vemos la frecuencia, nos vamos a esa misma frecuencia en la gráfica de fase y vemos qué ángulo nos da. ¿Sí? Entonces, no importa los signos que tengamos aquí, o los signos que tenemos en la magnitud, cuando medimos el margen de magnitud, ya sabemos cuándo es positivo y cuándo es negativo el margen. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando ahorita es justamente dónde vamos a medir este margen, pero en el sistema ya compensado. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda antes de irnos a terminar los cálculos? Será todo, maestra. ¿Alguien más? ¿Hasta aquí está bien? ¿Las mediciones que hicimos? Sí, todo está bien. Ok, entonces estábamos en el cuarto paso, que es el diagrama de Bode. El quinto paso, habíamos dicho, es ubicar la frecuencia de ancho de banda. Entonces ubicamos la frecuencia. Ubicamos 4.84 y vimos que ahí tenemos una magnitud de menos 10 decibeles. Y como es la frecuencia de ancho de banda y se mide en menos 7 decibeles, o a partir de 0 bajando 7 decibeles, entonces hacemos el proceso contrario. Y a partir de esos menos 10 decibeles subimos 7. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar una magnitud de menos 3 decibeles. Nos ubicamos en menos 3 decibeles y vemos qué frecuencia nos da. La frecuencia que nosotros obtengamos es la frecuencia con la que vamos a hacer el diseño. Y le llamamos omega máxima. ¿Sí? Omega max. Y nos quedó que es de 3.08. ¿Sí? Entonces, eso es completamente del diagrama. Y luego tenemos el sexto paso. Entonces, en el sexto paso, medimos qué margen tenemos en la frecuencia. Entonces, en la frecuencia máxima, que es 3.08, que nos resultó del paso anterior. Vemos qué fase tenemos. Entonces, nos quedó que tenemos una fase de menos 147. ¿Sí? Tenemos menos 147 grados. Entonces calculamos el margen.
el margen de fase nos quedó que es la diferencia de este ángulo con menos 180, ¿no? Y es un margen positivo porque es un ángulo en magnitud más pequeño que 180, que menos 180. Entonces, ¿de cuánto habíamos dicho que nos quedaba este margen? 33, ¿no? 33 grados. Entonces, conociendo este margen, ya podemos calcular el margen que nos debe de dar el compensador para tener el margen que nosotros buscamos, el margen deseado. Nosotros queremos el margen de 53.17, pero ahorita tenemos el margen de 33. Entonces hay que calcular qué margen nos debe de dar el compensador. Recordemos que es como sumarle otra asíntota más. Entonces, ¿qué ángulo nos debe de dar en esta frecuencia para obtener el margen deseado? Entonces, voy a borrar los primeros pasos. Con el primero y calculamos el margen o la fase que nos debe de dar el compensador. Entonces, esto es parte del paso 6. Es el ángulo o la fase de compensación, el ángulo que nos debe de dar el compensador o el margen que nos debe de dar el compensador. $53.1694. Vamos a llamar pi máxima, igual que en la frecuencia, y es una diferencia entre los márgenes, el margen deseado, el margen que queremos tener para obtener las características deseadas en la respuesta, menos el margen que ya tenemos. Lo voy a poner con la fórmula. Menos el margen que ya tenemos, más una pequeña compensación para el atraso de fase que se puede llegar a dar. Es un ángulo pequeño de 5 grados. Entonces tenemos los 53. Era punto 17, ¿17 qué? $16.94. A 16.94. Menos el margen que ya tenemos, que es 33, más la compensación de 5. Entonces, ¿de cuánto nos queda el ángulo que nos debe de aportar el compensador? De 25.1694. ¿Sí? Entonces, ese es el ángulo que nos debe de aportar el compensador. Entonces, ya con ese ángulo y con la frecuencia, podemos calcular el beta y el t que aparecen en la función de transferencia del compensador.
Entonces el paso 7 es calcular primero beta. Entonces beta se calcula con la fórmula para esta fase de compensación. Entonces la fórmula que tenemos para la fase es el seno inverso de 1 menos beta entre 1 más beta. A partir de esa fórmula, ¿cómo nos queda beta? ¿Podrían despejar beta y decirme cómo queda? ¿Cómo les quedó beta? La fórmula para beta. Queda 1 menos seno de la fase, sobre 1 más seno de la fase. Ok, entonces, si ya tenemos la fase, ¿de cuánto nos queda beta?
de 0.4032. 4032. Entonces, ese es beta y nos falta calcular T. Entonces, el octavo paso es calcular T. Y T lo calculamos a partir de la frecuencia de diseño. Entonces, la frecuencia de diseño es igual a 1 sobre T raíz de beta. Entonces, despejando, ¿cuánto nos queda? Que es T. $0.5113. Sí, entonces, a partir de el ángulo de fase del compensador, calculamos beta y a partir de la frecuencia de diseño calculamos T. Entonces, ya con beta y T podemos escribir la función de transferencia del compensador. Entonces, el paso 9 es escribir la función de transferencia del compensador. Entonces, el compensador tiene la forma una ganancia 1 sobre beta, un 0 con S más 1 sobre T y un polo con 1 sobre beta por T. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto nos queda la ganancia? 1 sobre beta. De 2.4801. 2. Le voy a poner 48 nada más, ¿sí? Y el 0, ¿en dónde queda?
S más 1.95. ¿Y el polo? ¿Dónde quedó el polo? En 4.85. 4.85. Entonces, así quedó la función de transferencia del compensador. Entonces, el último paso pues sería simular y ver si obtenemos los resultados de manera adecuada, ¿no? Se cumple en la respuesta en el tiempo, el sobrepaso, el tiempo de asentamiento, y si vemos los diagramas de Bode, entonces que tengamos los requerimientos de el margen deseado. Entonces, para simular, para obtener la respuesta en el tiempo, no necesitamos hacer el producto, pero para trazar el diagrama de Bode, necesitamos la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, el paso 10 es simular. Si es la respuesta en el tiempo, entonces va a ser una respuesta en lazo cerrado. Y si es la respuesta en frecuencia, entonces hacemos el diagrama de Bode en lazo abierto. Vamos a hacer ambas. Entonces, el lazo cerrado, como es una simulación mediante bloques, pues no necesitamos calcularlo. Podemos calcular cuál es la función de transferencia en lazo cerrado, pero realmente para la simulación pues no es necesario. La que sí necesitamos es la función de transferencia en lazo abierto para el diagrama de Bode. Entonces, en lazo abierto, pues solo es el producto de las funciones que ya tenemos, la GDS, el controlador y la planta, 8 entre C más 2, y multiplicarlo por la función de transferencia del compensador. Pues en lazo abierto vamos a tener el producto de el compensador por GDS. Entonces el compensador es la función que ya tenemos, 2.48
S más 1.95 sobre S más 4.85. El compensador, y de GDS, como la ganancia nos quedó unitaria, entonces es 8 sobre S cuadrada más 2S. Si hacemos el producto, ¿de cuánto nos queda esto? En el denominador va a ser S cúbica, es que 2S cuadrada más 4.85. S cuadrada y 4.85 por 2, ¿cuánto es? ¿7? Sí, maestra, 9.7. S. Ok. Y en el numerador, ¿qué nos queda si multiplicamos todo? ¿Cuánto es 2.48 por 8? $19.84. 19.84 S. Y 8 por 2.48 por 1.95. $38.68. 38.68. Ok, entonces vamos a simular. Ok, entonces aquí tenemos el diagrama de Bode que trabajamos ahorita, ¿no? Donde estuvimos haciendo las primeras mediciones. Entonces, esto lo sacamos para medir el margen. Y esta de aquí.
Entonces, este fue el diagrama de Bode con el cual trabajamos lo de las características de la frecuencia de diseño y de compensación. Entonces, ahora hay que volver a calcular el diagrama de Bode, pero de el sistema compensado. El sistema compensado nos quedó 19.84 S más 38.68 S cúbica 6.85 S cuadrada 9.7 S y 0 en el término independiente. Escribí mal. Marcar que es función de transferencia. Oh, sí es cierto. Una función de transferencia. Gracias. Entonces, es esa. Y dibujamos el diagrama de Bode. Abro primero otra figura para no borrar la que ya tenemos. Y dibujamos el diagrama de Bode. Ese es el que ya teníamos del sistema sin el compensador, solo con el controlador. Y este es el nuevo diagrama de Bode del sistema con el controlador y con el compensador. Entonces, aparentemente, pues tienen una forma muy parecida. Entonces, hay que medir de cuánto nos queda aquí en el nuevo diagrama de Bode del sistema compensado el margen de fase. Entonces, nos vamos y buscamos 0 decibeles en magnitud, lo más que nos podamos acercar. Bueno, me falla un poco, pero me voy a quedar por ahí. 0.07, ¿no? Se pueden acercar un poco más, pues estaría mejor. ¿Sí? Entonces tenemos ahí el 0 en 3.36. Y en esta frecuencia medimos el margen. Entonces, más o menos es ahí, 3.35. Y nos queda un ángulo de 124. Entonces, ¿de cuánto nos queda el margen? De 56. ¿Y qué margen buscábamos? ¿Cuál era el margen deseado? 53.16. 53.16. Ok, entonces vamos a ver en dónde, o más bien cómo nos queda la respuesta en el tiempo. Okay, entonces, la vez pasada no me acuerdo en qué lo hicimos, el diagrama, pero ahorita podemos hacerla aquí en Simulink para los que solo tienen MATLAB. Entonces, hay que ver cómo nos queda la respuesta con
con esta función, con este compensador. Entonces el diagrama de Bode es el lazo abierto, pero si queremos la respuesta en el tiempo, tenemos que hacer el lazo cerrado. Entonces vamos a agregar el integrador para el control integral. Si lo hacemos por separado, si ya tenemos las funciones, el producto de las funciones GC y GDS, pues podemos hacer un solo bloque y escribir toda la función de transferencia. Yo lo voy a hacer ahorita por separado. La función de transferencia, el controlador y el compensador. Necesitamos también, hay que hacer la gráfica, mover la gráfica. Necesitamos una señal de entrada, un step. Necesitamos un sumador. Y una ganancia. Bueno, la ganancia nos quedó de 1. Son esos bloques los que vamos a utilizar. Entonces, colocamos nuestra señal de entrada. Es una señal step. Colocamos el sumador. Después agregamos el compensador. El compensador nos quedó de 2.48 S y 2.48 por 1.95, que es 4.84. Y en el denominador nos quedó S más 4.85. Entonces podemos dejarlo así o haber escrito la ganancia de 2.48 con este, ¿sí? Y poner acá nada más el S más 1.95, S más 4.85, ¿sí? A multiplicarlo y agregarlo ahí. Y después tenemos el control integral. Como nos quedó con una ganancia unitaria, pues entonces solamente agregamos el integrador, ¿no? Entonces la ganancia no va a ser necesaria. Y luego tenemos la función de transferencia de la planta, que es 8 entre S más 2. ¿Sí? Y es todo. Entonces, como no nos dice nada de la realimentación, entonces suponemos que es una realimentación unitaria, ¿sí? Que es lo mismo que tengamos solamente el cable conectado, ¿no? Entonces, la realimentación es negativa. ¿Sí? Y nos queda ese lazo cerrado. ¿Sí? Entonces tenemos el compensador, el controlador, ¿sí? Que en este caso es con un integrador nada más porque la ganancia nos quedó unitaria,
y la planta. Conectamos el scope para ver la salida. ¿Sí? Entonces lo que nos falta es acomodar la señal de entrada, el step. Entonces el step time lo tiene inicialmente aquí con 1, por default viene con un 1. Eso quiere decir que el step va a comenzar en el segundo 1, ¿sí? Pero nosotros queremos siempre que comience en un tiempo 0. Entonces le colocamos el 0 y después vienen los valores de el step, ¿no? Entonces comienza en un valor de 0, ¿sí? En un tiempo menor a 0, en tiempos negativos tiene un valor de 0 y a partir de 0 va a tener este valor final. Entonces con 1 es un step unitario, un escalón unitario, pero nosotros qué valor debemos de colocar en el step si lo que queremos en la salida es observar qué valor deberíamos de ponerle. ¿Le dejamos el 1 o habría que cambiarlo? Si aquí a la salida queremos medir 1, que es la salida deseada, YD, queremos que aquí tengamos un 1, ¿qué debemos de darle aquí? Recuerden que estas dos señales se van a estar comparando, ¿no? La de realimentación con la señal de entrada. Entonces, ¿qué valor debemos de darle aquí en esta entrada del sumador? Un 1. Un 1, entonces le dejamos el 1. Sí, entonces lo único que sí necesitamos cambiarle, si lo hacemos aquí en Simulink, es el tiempo en el cual inicia el escalón. Sí, por default trae un 1, pero hay que ponerle que inicie en 0. Y lo simulamos. Entonces, la gráfica nos queda, la respuesta nos queda así. ¿Sí? ¿Sí obtuvieron esta gráfica? ¿Sí? ¿Ya llegaron a esta gráfica? ¿O no la están haciendo? Yo todavía no lo termino. Ok. ¿Y los demás? Eso sí les voy a pedir que en todos los ejemplos que hagan de diseños de compensadores o del controlador, siempre simulen la respuesta en tiempo y ver las condiciones en frecuencia también. Entonces sí traten de hacer las simulaciones. Entonces, lo que hay que ver en esta respuesta es si se cumplen las condiciones del diseño, que es un sobrepaso del 15%, un tiempo de asentamiento de 2 y una salida deseada de 1.
Entonces, aquí en Simulink podemos quedarnos con esta vista, ¿sí? Que es el scope, ¿sí? Tal cual nos da la gráfica, o podemos, bueno, da otra opción que dice que es un scope, pero de tiempo, la cual pues nos cambia nada más un poquito la vista que tendríamos de la gráfica, ¿sí? Pero de aquí nosotros podemos, si lo tenemos en esta otra vista de tiempo, podemos pasarla a una figura. Las figuras son las que nos da MATLAB, ¿sí? Como estas. Entonces, personalmente me gustan más estas figuras. Además, si estamos en una figura como las que nos dan los diagramas de Bode, podemos hacer mediciones más fáciles con el TIP, ¿sí? Entonces, a mí se me hace mejor esta vista que esta que tenemos acá. Entonces, yo prefiero pasar siempre a la vista de tiempo y luego de la de tiempo nos da una figura. Si no nos gusta que quede en negro, pues eso habría que cambiarlo, pero pues está rápido, ¿no? Nos vamos a las propiedades, ¿sí? Y ya aquí podemos estar modificando cualquier cosa. Si queremos el fondo, ¿sí? Si queremos darle un título, si queremos cambiar el fondo a un fondo blanco, ponemos las líneas. Perdón, esta era de la escritura. Ponemos las letras en blanco también, porque en este caso está el fondo negro, entonces hay que cambiar este fondo. Lo ponemos en blanco, entonces las letras ahora sí las ponemos en negro. Entonces, esto es si ustedes quieren. Si la quieren dejar en la figura como está en negro, pues lo pueden hacer. Eso es como ustedes prefieran. La gráfica, por ejemplo, ya ahí, como está el fondo blanco, pues amarilla no se ve. Entonces la podemos cambiar. Podemos hacer un poco más gruesa la línea para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces, eso es a gusto personal. Entonces, ya tenemos la gráfica. Y podemos ver entonces las características. Si queremos un sobrepaso del 15%, ¿hasta qué valor deberíamos de llegar? El pico más alto, ¿en qué valor debería de quedar? 1.15. En 1.15. Entonces nos vamos en la gráfica y vemos el valor más alto, ¿no? El valor más alto es 1.12. ¿Sí? Entonces nos quedamos con un sobrepaso del 12%. Nos hizo falta un poquito en el sobrepaso, que es lo que vimos en la diferencia del margen. Y cuando checamos el margen, vimos que teníamos un margen más grande, ¿no? Más grande que el deseado. Por poco, pero que nos quedó más grande. Entonces, eso hace que aquí tengamos la diferencia entre lo que queríamos, el sobrepaso del 15%, a esto que estamos obteniendo del 12%. ¿Sí? Entonces, no llegamos al margen que estábamos buscando. Y la otra característica es del tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento decíamos que queríamos que fuera de 2 segundos. Entonces, eso de alguna manera sí se está cumpliendo, ¿no? Allí está en 2.05 segundos y tiene un valor de 0.99. Entonces, estamos prácticamente sobre 1. Entonces, el tiempo de asentamiento sí se cumple, la salida deseada sí se cumple, es una salida de 1. A partir de 2 segundos ya tenemos la salida deseada. Lo que nos quedó un poquito corto es el sobrepaso.
Aquí tenemos sobrepaso al 12% en lugar del 15% que se pide. ¿Sí? Y eso lo podemos ver desde el diagrama de Bode porque no nos quedó el margen de fase deseado, nos quedó un margen un poquito más grande. Entonces ese margen que está un poco más grande redujo el sobrepaso en la respuesta en el tiempo. Entonces podemos comparar la respuesta que estamos obteniendo ahorita con una respuesta sin compensar. Y entonces podemos ver qué nos daría sin el compensador y compararla con esto que obtuvimos ahorita. Entonces, para graficar ambas en un mismo scope, o sea, podemos ponerle aquí otro scope y nos va a dar dos gráficas así, ¿no? Pero para verlas claramente y comparar una sobre otra, entonces desconectamos ese tantito y vemos la librería y agregamos un MUX. Y entonces el MUX nos va a juntar ambas señales en una sola gráfica. Entonces vamos a tener el sistema compensado y sin compensar en una misma gráfica. Entonces la corremos y ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? De ambas. Entonces, esta que está en rosa es la del sistema sin compensar. ¿Sí? Entonces tiene un sobrepaso mucho más grande. Y el tiempo de asentamiento pues también es más grande, ¿no? Es aproximadamente de 5 segundos. Hasta aquí 5 segundos es que empieza a establecerse en el valor final que es 1. Entonces, esta rosa es la gráfica del sistema sin compensar. Entonces, con el compensador sí se disminuyó la oscilación, el tamaño de esta oscilación, pero no nos quedó justamente el 15%. Y también el tiempo de asentamiento se redujo, ¿no? De estos 5 segundos a 2 segundos. ¿Sí? Entonces, aquí con el diagrama de Bode obtenemos para esta respuesta en rosa un margen de fase más pequeño. Entonces, entre el margen de fase sea más pequeño, vamos a tener más oscilaciones, un sobrepaso mayor y un tiempo de asentamiento más grande. Al nosotros haber hecho el margen de fase más grande de lo que se requería, tenemos un sobrepaso más pequeño. Entonces, no alcanzamos el sobrepaso del 15%. Entonces, si queremos que sea un sobrepaso muy exacto, entonces lo que tendremos es que regresarnos a todo el cálculo que hicimos, a todo el diseño que hicimos y modificar la KV que consideramos. ¿Sí? Habíamos considerado una KV ¿de cuánto? Para que nos diera una ganancia de 1. De 4. Entonces, como nos quedamos con una respuesta o con un sobrepaso más pequeño, un margen más grande del que queríamos, entonces esa KV hay que considerarla un poquito más grande para que nos reduzca el margen de fase. Y el margen de fase nos quedó más grande. Entonces, para reducirlo un poquito, hay que considerar una KV un poquito más grande. Sí, en realidad no le hace falta mucho. Vean que nos quedó del 12% en lugar del 15%. Entonces, con aumentar un poco esa KV, a lo mejor en vez de 4, un 5, un 6, ¿sí? Ya obtendríamos un resultado más preciso. ¿Sí?
Eso es lo que tendríamos que hacer si queremos un valor más exacto. Nos había dicho que podríamos tomar números del 1 al 10. Más o menos, no se requieren valores mucho más grandes Ok. para la KV. Pero pues si podemos comenzar con un valor intermedio, así como el que escogieron 4, un 5, un 6, y a partir de ahí pues ver qué respuesta nos queda. En realidad el diseño no es muy complicado. Y los cálculos que hay que hacer son sencillos, las mediciones que hacemos en el diagrama de Bode pues son sencillas. Entonces nos podemos permitir a lo mejor, no sé, probar una vez, y si con ese valor inicial que tomamos no nos queda, pues ya escoger otro valor que sepamos que pues sí nos va a dar una respuesta más cercana, ¿no? Entonces, si con la KV que escogimos nos da un margen de fase más grande que el que queríamos, ¿sí? Entonces hay que aumentar esa KV. Si nos queda un margen más pequeño, entonces disminuimos la KV. ¿Sí? Pero también hay que ver qué tan diferente nos queda, ¿no? Porque puede ser a lo mejor que, no sé, en estos cálculos me parece que sí estaban tomando todas las decimales, pero si no toman todas las decimales, pues eso también va a llevar a un pequeño error en la respuesta, ¿no? Al hacer los cálculos. Entonces, dependen muchos factores. Depende de muchos factores, como el tomar todas o solamente una o dos decimales, la KV que escojamos, o pues revisar también los cálculos, ¿no? Si hicimos todo bien antes de regresarnos a volver a calcular el compensador. ¿Sí? Entonces, este lo vamos a dejar así y vamos a ver el segundo ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es el segundo ejemplo, y para este sí se nos pide una KV mucho más grande, una KV de 20. Entonces, esa KV sí puede ser más grande, pero luego son para aplicaciones en específicas. Para aplicaciones así generales, sencillas, no es necesario, ¿no? La KV en realidad, les digo, está relacionada con la velocidad del sistema, pero la podemos compensar. Entonces, si no les dan el valor de KV, ustedes escogen un valor así, entre 2 y 10, más o menos, y a partir de ahí entonces se fijan cómo les da la respuesta. Y generalmente estos valores son para obtener sobrepasos pequeños, no sobrepasos tan grandes. Si queremos un sobrepaso más grande, pues sí tendríamos que escoger una KV más grande, ¿no? Si queremos un sobrepaso, por ejemplo, del 50%, pues una KV entre 0 y 10, pues ya no nos sirve para obtener una respuesta así, ¿no? Entonces, pues dependen, hay muchos factores que debemos de tomar en cuenta cuando escojamos esos KV. Para aplicaciones generales con sobrepasos pequeños, rápidos, una ganancia KV o una constante KV entre esos valores es suficiente. Para este caso vamos a tomar una más grande, ¿sí? Nos pide un sobrepaso un poquito más grande, del 20%, que pues no es tan pequeño, ¿no? Para una aplicación tener un sobrepaso del 20% sí es considerable. Y un tiempo de asentamiento de 1. La salida también es de 1. La salida, el valor deseado de salida, pues sabemos que no lo consideramos para el diseño, sino que lo consideramos hasta el final para definir la señal de entrada. Y bueno, ya tenemos KV. Entonces, el sistema que vamos a compensar es muy parecido al anterior. ¿Sí? Solo que tenemos un 4 en el numerador. Entonces hay que volver a hacer todos los pasos
hay que volver a calcular el margen de fase deseado y la frecuencia de ancho de banda. A partir del sobrepaso, calculamos el valor del amortiguamiento, el ancho de banda o la frecuencia de ancho de banda a partir del amortiguamiento y del tiempo de asentamiento, y luego el margen de fase deseado. Ya con esas características y con la KV calculamos la ganancia y después todo el diseño del controlador con las mediciones que comentamos. Entonces, ¿a alguien le gustaría hacer este ejercicio? Y a lo mejor pues no ahorita, pero hacerlo y mostrárnoslo la siguiente clase. ¿No? Pues sí que yo lo hago. Ok. Entonces, los cálculos y eso pues no se puede hacer igual de tu cuaderno. Y nada más, así como los voy poniendo, pues podemos ir viendo los pasos, o los escribes en orden los pasos y los cálculos, y luego ya le tomas pues una foto, ¿no? Les enseñas la foto nada más que se vea clara, y nos explicas todo el desarrollo, ¿sí? Sí, está bien. Ok, entonces Francisco ya tiene un punto extra, pues. Después de los compensadores de adelanto, vienen los compensadores de atraso. Entonces mencionamos que los compensadores de atraso no modifican tanto la parte transitoria de la respuesta, es decir, las oscilaciones, el tiempo de asentamiento, el tiempo pico. No la modifican tanto, pero sí lo pueden llegar a modificar dependiendo del diseño que hagamos. Pero mayormente lo utilizamos para mejorar la respuesta en la parte estacionaria. Es decir, que si lleguemos al valor final de manera más exacta. Y a lo mejor si nos quedábamos inicialmente, queríamos una respuesta a una salida deseada de 1, nos quedábamos en 0.9. Entonces, con este compensador nosotros podemos garantizar pues que sí llegamos a la salida deseada. Entonces, sí podemos aumentar esa salida que teníamos en 0.9 con un controlador a una salida de 1 con el uso de este compensador. Pero siempre considerando que, aunque no, su diseño de por sí no modifica de manera sustancial la parte transitoria, sí puede llegar a pasar, ¿no? Sí podemos llegar a modificar esta parte de la respuesta. ¿Sí? Entonces, el diseño del compensador, la función de transferencia, es igual que para un compensador de adelanto. Bueno, aquí le puse el compensador de adelanto, pero es el de atraso. ¿Sí? Entonces tiene la misma forma, tiene un cero y tiene un polo, pero la forma de calcular las constantes que aparecen en la función de transferencia pues es un poco diferente. Entonces, igual que como iniciamos con el compensador de adelanto, hay que calcular o ver reflejadas los requerimientos que nosotros queremos en la respuesta en el tiempo en requerimientos que nosotros podamos ver en frecuencia. ¿Sí? Entonces, debemos de tener un margen de fase deseado. Si no tenemos este valor de amortiguamiento, pues hay que calcularlo. Ya sabemos que se calcula a partir del sobrepaso máximo. ¿Sí? Y si ya no lo dan, si ya nos dan este valor o si ya nos dan este dato,
pues entonces ya no hacemos estos cálculos. Igual con el compensador de adelanto, ¿no? Podemos pedir un compensador de adelanto y no pedir requerimientos en la respuesta en el tiempo, sino pedir ya de entrada un margen de fase deseado, ¿no? Un margen de fase deseado y una frecuencia de ancho de banda. Pues ya se ahorran los primeros cálculos, ¿sí? Y hacen el diseño directamente con esas características en frecuencia, ¿no? Si no las tenemos, entonces las calculamos. Si tenemos características en el tiempo, calculamos las de frecuencia. Entonces, para esta parte es lo mismo, ¿no? Vamos a reutilizar las fórmulas que ya vimos para amortiguamiento y esta para el margen deseado. También hay que calcular la ganancia de el controlador. Generalmente, ya hemos dicho, agregamos un compensador a un sistema que ya tiene un controlador. Entonces, primero vamos a ver la ganancia del controlador. Sí, en los ejemplos que vimos, pues calculábamos todo, ¿no? Pero puede ser que el controlador ya esté definido también, ¿no? Que el sistema ya tenga su controlador, ya haya sido diseñado, ya tenga su valor de ganancia. Entonces, tomamos el valor de ganancia que ya tiene el controlador y trabajamos con el resto, el puro diseño del compensador. Entonces, nuevamente hacemos nuestro diagrama de Bode y medimos algunas frecuencias como en el compensador de adelante. Entonces, el resto del procedimiento, pues vamos a verlo directamente en el ejemplo, ¿sí? Entonces, nada más mencionar esta parte, pues es lo mismo que para el compensador de adelanto. Entonces, la misma forma de calcular las características en frecuencia, la misma forma de calcular la ganancia del controlador. Si es que las necesitamos. Si ya no las dan, pues toda esta parte la omitimos, ¿no? Igual con el compensador de adelanto. Si ya nos dan todas estas características directamente, pues entonces no hacemos ninguno de estos cálculos. ¿Sí? Entonces, esta parte es exactamente igual. Y los pasos siguientes, les digo, es ya sobre el diseño de el compensador y son algunas mediciones que hacemos en la gráfica del diagrama de Bode. Entonces, estas las vamos a ver directamente en el ejemplo. Entonces, la próxima clase hacemos el ejemplo del compensador. ¿Sí? Vemos todos estos pasos en el ejemplo y vemos el ejercicio que va a hacer Francisco. ¿Sí? Sí, maestra. Sí. Muy bien, entonces no hay ninguna duda o comentario antes de que nos retiremos. Ok, entonces voy pasando lista. Si gustan, se pueden ir desconectando conforme los vaya nombrando, ¿sí? José Vladimir, Eduardo Campos, Presente, maestra. Presente, José Vladimir. Eduardo López, Presente. Gerardo Luna, Julio Ángel, Mario César, Presente, maestra. Jessica Guadalupe, Presente, maestra. Eric Salazar, Presente. José Miguel Cardona, Juan Uriel, Juan Bernardo, Presente, maestra. Jorge Luis,
Ángel, Marco Ángel, Presente, maestra. Presente. Porque no podía prender el micrófono. y Marco Ángel, ¿sí respondió? Sí, presente. José Rosario, Presente. Elías Guerrero, Presente, maestra. Ricardo Heredia, José Humberto, Presente, maestra. Carla, Lorena, Presente. Juan Francisco, Presente. Ana Sofía, Presente. Jesús Martínez, Presente, maestra. Jesús Antonio, Presente. Genaro Reyes, Presente. Loreta, Presente, maestra. Ulises Ruiz, Presente. Enrique Salazar, Presente. Uriel Adolfo, Guadalupe Silva, Yaneli de Jesús, Presente. Marco Antonio, Presente. Anaí Berenice, Presente. Francisco Javier, Presente. Paloma Guadalupe, Presente. Alan Uriel, Presente. Gerardo Andrés, Presente, maestra. Leonardo González, muy bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Maestra, Maestra, me dijo creo se me que trabó el no me audio. nombró a mí. A todos nombré. ¿Quién habla? Es que a mí se me Yo, Velázquez trabó García el Diego. audio, maestra. Velázquez García Diego y Miguel Cardona. Cardona. Listo. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Nos vemos, cuídense. Maestra, ¿podría subir en una chance las clases de la semana pasada? Ok, sí está bien. Gracias. Por nada.